¿Y si te dijera que un lugar donde se guardaba todo el conocimiento del mundo antiguo simplemente desapareció? Imagina 1 millón de pergaminos que contenían miles de años de sabiduría humana. Cada secreto científico, cada obra maestra literaria, cada descubrimiento matemático. Y luego todo se perdió. Esta es la historia de la Biblioteca de Alejandría, el tesoro más grande que la humanidad jamás perdió. Año 331 a.C., Alejandro Magno acaba de conquistar Egipto. En el delta del Nilo, donde el río se encuentra con el Mediterráneo, ordena fundar una ciudad que llevará su nombre, Alejandría. Pero Alejandro tenía una visión más grande que solo otra ciudad. Quería crear el centro cultural e intelectual del mundo conocido. Un faro de conocimiento que brillara para toda la humanidad. Murió antes de ver su sueño realizado. Tenía solo 32 años. Pero sus sucesores, la dinastía tolemaica, tomarían esa visión y la convertirían en algo aún más grandioso de lo que Alejandro jamás imaginó. Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro y nuevo faraón de Egipto, tenía un plan ambicioso: construir no solo una biblioteca, sino la biblioteca. Un repositorio que contendría todo el conocimiento humano jamás registrado. No era solo ego o vanidad, era una misión. Ptolomeo entendía algo fundamental: el conocimiento es poder. Y quien controlara el conocimiento, controlaría el futuro. Alrededor del año 295 a.C., bajo el reinado de Ptolomeo I y continuada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, comenzó la construcción de la Gran Biblioteca de Alejandría. Pero no fue solo una biblioteca, fue un complejo académico completo, el Museion o Templo de las Musas. Imagina un campus universitario moderno, Pero hace más de 2300 años. tenía salas de lectura inmensas con columnas de mármol, jardines botánicos y zoológicos para estudios científicos, un observatorio astronómico, laboratorios para experimentos, salas de disección para estudios anatómicos, comedores y dormitorios para los académicos residentes, y por supuesto, los depósitos para los pergaminos. Los mejores eruditos del mundo antiguo vivían allí, con todos sus gastos pagados por el faraón. Su único trabajo: estudiar, investigar, escribir y enseñar. Era el sueño de cualquier intelectual. Y funcionaba. Pero lo más impresionante no eran los edificios, era la colección. Los Ptolomeos tenían una obsesión: adquirir todo el conocimiento escrito que existiera. Y no escatimaron en métodos. Establecieron una ley extraordinaria. Cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría debía ser inspeccionado. Si encontraban libros o pergaminos a bordo, los confiscaban temporalmente, los copiaban en la biblioteca y devolvían las copias. Los originales se quedaban en Alejandría, marcados como de los barcos. Ptolomeo III fue aún más lejos. Pidió prestados a Atenas los manuscritos originales y oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los 3 grandes dramaturgos griegos. Dejó un depósito enorme como garantía. ¿Adivinas qué hizo? Copió los manuscritos y devolvió las copias a Atenas, perdiendo deliberadamente el depósito. Los originales eran más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Enviaron agentes por todo el mundo conocido: Grecia, Persia, India, África. Su misión: comprar, copiar o incluso robar cualquier texto que pudieran encontrar. En su apogeo, se estima que la biblioteca contenía entre 400.000 y 700.000 rollos de pergamino. Algunos historiadores sugieren que pudo llegar al 1.000.000. Para poner esto en perspectiva, un rollo de pergamino podía contener el equivalente a un libro moderno de 64 páginas. Estamos hablando de decenas de miles de libros. ¿Qué contenía esta biblioteca? Todo. Obras de literatura: Homero, Hesíodo, los dramaturgos griegos, poesía persa, epopeyas mesopotámicas, textos egipcios antiguos traducidos del jeroglífico, filosofía: Platón, Aristóteles, los presocráticos, textos de filosofía india y china, ciencia y matemáticas, los trabajos de Pitágoras, Euclides, Arquímedes, medicina, tratados de Hipócrates y médicos de toda Asia, historia y geografía, crónicas de imperios desaparecidos, Mapas del mundo conocido. Textos religiosos:
versiones antiguas de la Biblia, textos zoroástricos, mitologías de docenas de culturas. Y aquí está lo más fascinante. Muchos de estos textos no existen en ningún otro lugar. Eran copias únicas. La biblioteca no era solo un almacén, era un laboratorio de ideas. Aquí, Euclides escribió Los Elementos, el libro de texto de geometría que se usó durante 2000 años. Eratóstenes, el bibliotecario jefe, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, usando solo geometría y la sombra proyectada por un palo. Su cálculo estuvo a menos del 2% del valor real. En el año 240 a.C., Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso fue 1800 años antes de Copérnico. Herón de Alejandría inventó la primera máquina de vapor. Sí, en el año 60 después de Cristo. Si esa tecnología se hubiera desarrollado, la revolución industrial podría haber ocurrido 1700 años antes. Hipatia, la primera matemática y astrónoma mujer documentada en la historia, enseñó aquí. Mejoró el diseño del astrolabio e hizo contribuciones fundamentales a la geometría. La biblioteca fue donde se tradujo la Biblia hebrea al griego por primera vez, la famosa Septuaginta. 72 eruditos trabajaron en ella. Galeno, cuyas ideas médicas dominarían Occidente durante 1500 años, estudió aquí. La lista continúa. Científicos, filósofos, matemáticos, médicos, poetas, historiadores. Los mejores cerebros de la antigüedad, todos reunidos en un solo lugar, compartiendo ideas, debatiendo, construyendo sobre el trabajo de los demás. Era un motor de progreso humano sin precedentes. Pero nada dura para siempre. Y la historia de cómo se destruyó la Biblioteca de Alejandría es mucho más compleja y trágica de lo que la mayoría cree. No fue un solo incendio. Fue una lenta agonía que duró siglos. Primera destrucción, 48 a.C., Julio César. Roma había conquistado el Mediterráneo. Egipto era el último gran reino independiente, gobernado por Cleopatra VII. Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo. Se vio envuelto en la guerra civil egipcia entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Durante la batalla naval en el puerto, César ordenó quemar la flota egipcia para evitar que cayera en manos enemigas. El fuego se extendió a los muelles y almacenes del puerto. Algunos de estos almacenes contenían libros destinados a la biblioteca o esperando ser exportados. Se calcula que se perdieron entre 40.000 y 70.000 rollos. ¿Se quemó la biblioteca principal? Probablemente no, pero fue un golpe devastador a la colección. César mismo expresó horror por lo ocurrido. Más tarde, Marco Antonio intentó compensar a Cleopatra regalándole 200.000 pergaminos de la biblioteca de Pérgamo. Pero el daño estaba hecho. Por primera vez en su historia, la biblioteca había perdido parte de su colección. Segunda destrucción, siglo III después de Cristo. Crisis del Imperio Romano. Alejandría sufrió durante las crisis del siglo III. Rebeliones, guerras civiles, invasiones. El emperador Aureliano sitió la ciudad en el año 272 después de Cristo. Durante el asedio, el barrio real donde estaba el Museion fue destruido. Muchos historiadores creen que aquí fue donde la biblioteca original sufrió su golpe mortal. Los edificios fueron dañados gravemente o destruidos. Aunque se intentó reconstruir, nunca recuperó su gloria anterior. Para el siglo IV, las referencias a la gran biblioteca desaparecen de los registros históricos. En su lugar, se habla de una biblioteca hija más pequeña, ubicada en el Serapeum, el templo de Serapis. Tercera destrucción, 391 después de Cristo. El edicto de Teodosio. El Christ Today, lo que no fuera cristiano, era considerado herejía. En 415 después de Cristo, estos mismos fanáticos asesinaron brutalmente a Hipatia, la última gran académica de Alejandría, acusándola de brujería. Fue descuartizada con conchas de ostras afiladas. Su muerte simboliza el fin de una era, el fin del mundo clásico y su amor por el conocimiento. La leyenda musulmana, 642 después de Cristo.
Existe una historia popular de que el califa Umar ordenó quemar la biblioteca durante la conquista musulmana de Egipto, diciendo: si estos libros están de acuerdo con el Corán, son innecesarios. Si contradicen al Corán, deben ser destruidos. Pero la mayoría de los historiadores modernos consideran esto un mito. ¿Por qué? Porque para el año 642, la biblioteca ya no existía. Había sido destruida gradualmente durante los 600 años anteriores. Esta historia probablemente fue inventada por escritores cristianos posteriores para demonizar a los musulmanes. De hecho, los califas islámicos posteriores fueron grandes preservadores del conocimiento antiguo. Entonces, ¿qué perdimos realmente? Nunca lo sabremos con certeza, y eso es lo más trágico. Sabemos de ciertos libros que existieron solo porque los autores antiguos los mencionan. Los 120 libros de Sófocles. Solo sobrevivieron 7. Los 90 libros de Eurípides. Solo sobrevivieron 18. Los 123 libros de la historia de Roma de Tito Livio. Solo sobrevivieron 35. Pero esos son los autores famosos. ¿Qué hay de los miles de autores que ni siquiera conocemos? Científicos, filósofos, poetas cuyos nombres se perdieron completamente. Algunos ejemplos específicos de lo que se perdió. La historia verdadera completa de Ctesias sobre Persia e India. Cientos de obras del poeta Calímaco, del cual solo sobreviven fragmentos. Los tratados completos de Hiparco sobre trigonometría. Las obras completas de Eratóstenes sobre geografía. Los estudios de Herón sobre mecánica e hidráulica. Miles de documentos sobre medicina egipcia antigua. Textos fenicios sobre navegación y comercio. Obras de literatura persa, india y china, traducidas al griego. Piénsalo. ¿Cuántos avances científicos? ¿Cuántas curas médicas? ¿Cuántas obras maestras literarias? El historiador Luciano de Samosata escribió en el siglo II después de Cristo: es imposible describir la magnitud de la pérdida para el conocimiento humano. Y tenía razón. Algunos historiadores argumentan que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría retrasó el progreso humano por siglos, quizás milenios. No es exageración. La tecnología de la máquina de vapor de Herón se perdió. No se reinventó hasta la Revolución Industrial. El modelo heliocéntrico de Aristarco se olvidó. Europa insistió en que la Tierra era el centro del universo hasta Copérnico. Los avances en medicina se perdieron. Europa sufrió siglos de charlatanería médica hasta que se redescubrieron los principios antiguos. La historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia antigua, es una advertencia para nuestro tiempo. Hoy, en la era digital, almacenamos cantidades masivas de información. Pero ¿qué tan segura está? Los discos duros fallan. Los formatos digitales se vuelven obsoletos. Las empresas de tecnología quiebran. Los gobiernos censuran Internet. Las guerras destruyen infraestructura. ¿Cuánto de nuestro conocimiento digital sobreviviría a un colapso civilizacional? ¿50 años? ¿10 años? El papel y el pergamino, irónicamente, han demostrado ser más duraderos. Tenemos manuscritos de hace 2000 años, pero archivos digitales de hace 20 años ya son inaccesibles porque la tecnología para leerlos ya no existe. La Biblioteca de Alejandría nos enseña varias lecciones. Primera, el conocimiento es frágil. Puede perderse más rápido de lo que se crea. Segunda, la destrucción del conocimiento a menudo viene del fanatismo, la guerra y la ignorancia, no de desastres naturales. Tercera, preservar el conocimiento requiere esfuerzo constante, instituciones dedicadas y voluntad política. Cuarta, una vez perdido, el conocimiento puede tardar siglos en recuperarse, si es que alguna vez se recupera. Hoy existen proyectos que intentan ser bibliotecas de Alejandría modernas. El Internet Archive, que preserva sitios web y libros digitales. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con más de 170 millones de ítems. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, que preserva biodiversidad agrícola. El Arctic World Archive, que almacena datos digitales en bobinas en una bóveda en el Ártico. Pero todos estos proyectos enfrentan amenazas.
presupuestos recortados, guerras, cambio climático, censura política. La Biblioteca de Alejandría representaba algo más que libros. Representaba la idea de que el conocimiento humano es un tesoro común que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Los Ptolomeos entendieron que el progreso humano no viene del aislamiento, sino del intercambio de ideas. Reunieron el conocimiento de Egipto, Grecia, Persia, India, África. No para guardarlo celosamente, sino para estudiarlo, mejorarlo, compartirlo. Durante casi 600 años funcionó. La Biblioteca de Alejandría fue el motor del progreso científico y cultural del mundo antiguo. Su destrucción no fue un evento único y dramático. Fue una lenta muerte por 1000 cortes. Guerras, fanatismo religioso, negligencia, destino. Y cuando finalmente se apagó esa luz, el mundo entró en siglos de oscuridad. ¿Cuánto conocimiento se perdió? Nunca lo sabremos, y eso es lo más doloroso. Pero la historia no termina en tragedia. En 2002, se inauguró la Biblioteca Alexandrina Moderna, cerca del sitio de la antigua biblioteca. Es una declaración: no olvidamos. No dejamos que el conocimiento muera. Hoy, con Internet, tenemos más información al alcance de nuestros dedos de lo que jamás tuvieron los antiguos alejandrinos. Pero también enfrentamos las mismas amenazas: censura, Destrucción deliberada de información. Pérdida por negligencia. La historia de la Biblioteca de Alejandría es un recordatorio. El conocimiento no se preserva solo. Requiere guardianes dedicados, instituciones fuertes y una sociedad que valore la búsqueda de la verdad por encima del fanatismo. La próxima vez que busques algo en Internet, leas un libro o aprendas algo nuevo, recuerda a los eruditos de Alejandría. Recuerda que una vez, toda la sabiduría del mundo estuvo en un solo lugar. Y recuerda lo fácil que fue perderla. Porque si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.